Bienvenidos a los Living de Infectología año 2023. Soy el Dr. Javier Alclas, director de ICTEI, y los dejo en compañía de la doctora Betiana Guideto, coordinadora de los Livings, y nuestro invitado especial, el Dr. Javier Fieltra, quien nos ilustrará respecto a micosis difíciles de tratar. Muchas gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo que estés compartiendo este libro hoy con nosotros y tenemos varios temas interesantes para charlar. Así que sentate, ponete cómodo. ¿Te sirvo un café? Sí, acepto el café, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas infecciones micóticas difíciles de tratar. Así que ya para comenzar, te voy a preguntar sobre Candida auris. ¿Cuál es la situación a nivel mundial y local de esta infección y qué nos podés decir en cuanto a qué tener en cuenta para el tratamiento empírico? Bueno, es una pregunta muy interesante, la epidemiología de Candida auris, que fue modificándose a lo largo del tiempo, desde que apareció en el año 2009 en Japón. Este hongo, que es un hongo emergente, emergió en forma simultánea e independiente en todo el planeta, básicamente en 5 regiones, comenzaron por ser 4, sur de Asia, este de Asia, África, América, Sudamérica especialmente, y ahora se agrega Irán. Son genéticamente diferentes y se comportan epidemiológicamente completamente distintas en estas áreas. Por ejemplo, en África y en zonas de Asia ya son completamente endémicas, mientras que en Europa y en los Estados Unidos se presentan como brotes, especialmente brotes nosocomiales. Como ejemplo podemos mencionar lo que ocurrió en los Estados Unidos. En el 2016 se informaron unos 13 casos de candidemia, de candidiasis por Candida auris, y en el 2022, el año pasado, 2.377. O sea, una explosión de casos. Y básicamente estos brotes se veían por la merma, digamos, de la vigilancia y del control de infecciones en los hospitales donde ocurrían estas afecciones. Ahora, este crecimiento en los Estados Unidos tuvo una contraprueba de que efectivamente el control de la infección es fundamental a nivel nosocomial. Hubo una merma de casos durante el COVID-19. ¿Por qué? Porque gracias a las medidas de control nosocomial del COVID-19 se redujo la presencia de esta afección de una forma muy significativa. Y cuando las normas de control de COVID-19 empezaron a reducirse en los hospitales, volvió a aparecer Candida auris en los lugares donde las medidas de control de infecciones no se cumplen de forma efectiva. En la Argentina tuvimos 2 casos aislados en una sola institución y se realizaron todos los tratamientos y medidas de control de infección y no se reportaron nuevos casos. Este hongo es multiresistente o panresistente. En general, la mayoría de los aislamientos son multiresistentes, o sea, son resistentes a por lo menos 2 grupos de drogas, habitualmente azólicos y anfotericina B, derivados poliénicos, o sea, el voriconazol, el fluconazol y la anfotericina B en general son drogas que no tienen actividad contra Candida auris. Si bien en algunos casos se han reportado resistencia a equinocandinas, lo cierto es que son las drogas de elección. En nuestro medio, anídula fungina y caspofungina. Como las candidiasis producidas por Candida auris no difieren desde el punto de vista de la presentación clínica, ni desde el punto de vista de los factores de riesgo, en nada respecto de las candidiasis producidas por otras especies de cándidas como Parapsilosis y albicans, si el paciente tiene indicación de equinocandinas de entrada, el tratamiento será el adecuado si iniciamos el algoritmo del tratamiento de acuerdo a los principios estándares del tratamiento de las candidemias en pacientes graves. Uno de los elementos que tenemos que tener presente es un diagnóstico certero. Y el principal diagnóstico certero va a ser cuando desde el laboratorio nos informen a través de distintas metodologías, por ejemplo, los métodos fenotípicos como el que se usa en el API, el VITEC o el Phoenix, que han aislado una levadura identificada o bien como auris o bien como de especie cándidas que no son auris pero que llevan nombres raros. O sea, por ejemplo, cándida del complejo Emuloni, cándidas del complejo Guillermondi, que ahora se llaman Merzocima, del complejo Famata,
Claviospora lusitania, catenulata o intermedia o saque, o que se aísla un Saccharomyces. Bueno, cuando se aíslan estas levaduras de complejos o de especies raras, no tenemos que descalar a fluconazol, tenemos que implementar las medidas de control y aislamiento y mantener las equinocandinas hasta llegar al diagnóstico definitivo, que se lo hace por MALDI-TOF, siempre y cuando la base de datos del MALDI esté actualizada, o bien por secuenciación de ADN. Así que podemos confirmar que el tratamiento de elección serían las equinocandinas, y en el caso de que sea pan resistente, bueno, allí tendríamos que combinar drogas como polienos y equinocandinas para intentar tratar la infección por este germen pan resistente, en el caso que así lo fuera. Y Javier, ¿cómo podemos evitar su diseminación? Para evitar la diseminación, una vez que tenemos al caso confirmado, tenemos que buscar los contactos colonizados, realizar la toma de muestra de todos los contactos directos y el manejo de los pacientes positivos, ya sea infectados o colonizados, se hacen de la misma manera que lo hacemos para cualquier infección nosocomial que queremos prevenir su diseminación. Fundamental, practicar la higiene de manos en los 5 momentos que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, y básicamente vamos a utilizar soluciones hidroalcohólicas o con agua y jabón. Eso es fundamental para realizar aislamiento y evitar la diseminación de la afección. Lo importante de las medidas de aislamiento valen también para el alta. O sea, que para dar el alta de un paciente nos vamos a basar fundamentalmente en criterios clínicos y en la capacidad del lugar donde va a estar el paciente. El paciente va a ser recibido en un establecimiento determinado y que ese establecimiento pueda proveer de los cuidados para evitar la propagación. No tenemos que fijarnos en criterios de infección o colonización para indicar el alta, sino que nos vamos a basar únicamente en criterios clínicos y en la capacidad de contención que tenga de aplicación de medidas de antisepsia adecuados para evitar la diseminación. Pero el paciente puede quedar colonizado incluso intratratamiento. Así que esas variables son fundamentales para no prolongar la internación innecesaria de pacientes que en otras circunstancias estarían de alta. Hace unos meses la FDA aprobó la nueva equinocandina resafungina, ¿verdad? ¿Es útil para Candida auris? ¿La tendremos disponible en Argentina? Sí, es verdad. La resafungina hace muy poquito fue aprobada por la FDA para el tratamiento de las candidiasis y de las candidemias. Y tiene esta equinocandina característica o la propiedad de tener una vida media muy larga, permite tratamientos semanales o de 2 dosis semanales para las candidiasis y las candidemias. Pero no solamente esta equinocandina es activa contra Candida auris, sino también de otro nuevo antifúngico que, si bien actúa en el mismo sitio de acción que las equinocandinas, no tiene la estructura molecular de una equinocandina, es un triterpenoide, que es el Ibrexa fungert. El Ibrexa también es activo contra Candida auris y tiene las características de se puede administrar tanto por vía endovenosa como por vía oral. Por lo tanto, independientemente con qué droga endovenosa uno inicia, sería una muy buena droga para descalar a la vía oral. El Ibrexa fungert también ya está aprobada por la FDA para su uso. Y esperemos sin duda no solamente que la resafungina, sino también que el Ibrexa fungert estén disponibles en la Argentina lo antes posible. Creo en las circunstancias actuales que vamos a tener que ser un poco pacientes al respecto. Bien, y para hablar ahora sobre histoplasmosis, ¿qué nos podés contar de nuevo sobre el tratamiento? Respecto de los tratamientos en histoplasmosis diseminada, especialmente en pacientes HIV positivos, surgió en mayo de este año una publicación que veíamos con anterioridad en presentaciones en congresos internacionales sobre el uso de la monoterapia con anfotericina B liposomal para el tratamiento de esta afección, histoplasmosis diseminada, en pacientes HIV-Sida. El ensayo, que se publicó en mayo de este año en Clinical of Infectious Disease, fue dirigida por Alessandro Pascualotto y hecha mayormente en Brasil, con pacientes de Latinoamérica, padeciendo
esta enfermedad. Fue un estudio abierto, prospectivo, randomizado, a 3 ramas, donde lo que se comparó es el tratamiento de inducción. La consolidación se hizo con itraconazol, pero la inducción se hizo de 3 formas distintas. Una rama recibió una única dosis de anfotericina B liposomal a altas dosis a 10 miligramos kilo. La segunda rama recibió 2 dosis de anfotericina B liposomal al día 1, 10 miligramos kilo, y al día 3, una segunda dosis de 5 miligramos kilo. La tercera rama es el estándar de cuidados, el standard of care, que es de 3 miligramos kilo de anfoliposomal por 2 semanas. El endpoint primario sería básicamente la respuesta clínica, la resolución de la fiebre, de los signos, de los síntomas atribuidos a la histoplasmosis al día 14. Randomizaron más de 100 pacientes y todo lo que tuvo que ver con toxicidad relacionada con la infusión, nefrotoxicidad, efectos adversos, no hubo diferencias significativas entre las 3 ramas, ni por hipocalemia, ni por hipopangresemia, ni toxicidad hepática. ¿Cómo fueron los resultados en términos de sobrevía y de respuesta clínica? Bueno, al día 14, ninguna de las 3 ramas presentó diferencias estadísticamente significativas. Los porcentajes de respuesta clínica variaron del 84% a más del 70%, tanto para los que recibían una monodosis de anfotericina B como aquellos que eran tratados con dosis diarias. Respecto a la supervivencia para los que recibían monoterapia fue del 90% para los que recibían una sola dosis, casi del 80% para los que recibían 2 dosis de anfotericina B liposomal y más del 90% para aquellos que recibían las dosis estándar de 3 miligramos kilo día por 2 semanas. Por supuesto, estas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativa. Este estudio preliminar, que seguramente necesita ensayos clínicos con una población más grande, es muy interesante por sus conclusiones, ya que permite administrar de una forma más sencilla anfotericina B liposomal en estos pacientes. Es 4 veces más barato utilizando monodosis que dosis diarias, permite una accesibilidad más sencilla a la droga, reduciendo por supuesto el costo, pero también reduciendo el uso de las vías endovenosas que facilitan por supuesto durante esos 14 días de internación, si lo recibiría diariamente, la exposición a otras infecciones relacionadas a cuidados de la salud que podemos prevenir si utilizamos menos vía central. Y por otro lado, este esquema de monoterapias en principio parece no solamente segura, sino además que es igualmente eficaz a pesar de dar menos dosis, aprovechando justamente la vida media y espaciando los intervalos interdosis. En este caso, una monoterapia fue tan útil de 10 miligramos como administrar 3 miligramos kilo durante 14 días todos los días. Creo que en este sentido es un gran avance de los tratamientos antifúngicos comenzar a utilizar este tipo de drogas de una manera mucho más racional, asociando la droga y el compuesto a las vidas medias. Como hemos mencionado antes, resafungina de vida media larga se usa una vez por semana. Esta es la segunda droga que es recontra conocida, que tiene una vida media similar a la resafungina y la seguimos utilizando en dosis diarias. Cuando empiezan a aparecer los estudios como este en histoplasmosis, donde monodosis o donde 2 dosis permiten hacer el tratamiento de inducción de una patología grave y severa como es la histoplasmosis diseminada. Muy interesante este estudio que vos comentás y bueno, tendremos que estar atentos a ver cómo siguen las indicaciones en cuanto al tratamiento. Javier, por último, para terminar, quisiera que nos actualices un poco respecto al tratamiento de la Cryptococcus meningia para tener en cuenta en pacientes VIH y no VIH. Como dato actual sobre la Cryptococcus meningia en pacientes HIV y no HIV, podemos analizar 2 aspectos importantes. En primer lugar, en todo paciente HIV positivo con menos de 200 CD4, no olvidar realizar el tamizaje o screening
de la detección del polisacárido capsular de Cryptococcus neoformans a través de técnicas sensibles y específicas, específicamente la antigenemia. La antigenemia la debemos realizar fundamentalmente con el test diagnóstico de flujo lateral o de inmunocromatografía, que tiene una muy alta sensibilidad y especificidad. Esto nos permite diagnosticar precozmente infecciones que se han reactivado en forma totalmente asintomática. Si el test es positivo, siempre tenemos que recordar hacer la punción lumbar para descartar el compromiso del sistema nervioso central. Si no tiene compromiso del sistema nervioso central y lo único que tiene es una antigenemia positiva, las guías actuales recomiendan un tratamiento con fluconazol de varias semanas que comienza con 1200 miligramos de fluconazol por 2 semanas, luego 800 miligramos de fluconazol por 8 semanas y después continuar con 200 miligramos de fluconazol hasta que los CD4 suban por encima de 200 y el paciente tenga carga viral indetectable. Este tipo de tratamiento, al tratar antigenemias positivas sin otra manifestación, sería el caso de un tratamiento anticipado o preemptive therapy, evitando justamente con este tratamiento el impacto en el sistema nervioso central que conlleva un aumento en la mortalidad, en la morbimortalidad. Este año, en mayo, en Journal of Fungi, Fernando Mesina y colaboradores desde el Hospital Muniz publicaron un estudio retrospectivo, longitudinal, analítico, mostrando claramente cómo los pacientes tratados con este esquema de preemptive therapy o tratamiento anticipado se favorecían con fluconazol, pero a dosis más bajas, de 800 y 400 miligramos, demostrando que con dosis más bajas perfectamente podemos tratar pacientes en esta condición. Por último, como novedades cada vez aparecen más publicaciones, tanto en población HIV como población no HIV, inmunosuprimida por uso de corticoides o inmunosupresores, tratados por su criptococosis diseminada con isavuconazol, con muy buenas respuestas. A pesar de que la farmacocinética no permitiría que la droga concentre adecuadamente en el líquido cefalorraquídeo, lo cierto es que en meninges inflamadas la droga puede concentrarse en el líquido cefalorraquídeo y tiene una elevada concentración en la masa encefálica. Por lo tanto, es una droga que tenemos que tener en cuenta para la criptococosis, especialmente en dos situaciones: en el caso de que haya fracaso de la terapéutica habitual, y en segundo lugar, si el paciente es polimedicado y necesita recibir un azólico, sin duda, isavuconazol tiene un perfil farmacológico con muchas menos interacciones farmacológicas que el resto de los azólicos de la misma familia. Y podría ser una indicación para la criptococosis diseminada, incluso con compromiso del sistema nervioso central en este contexto. Bueno, Javier, la verdad que un placer tenerte en esta charla. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Y gracias a todos, los esperamos en el próximo podcast.